Muchos vitorianos, de los que vean esta imagen de Santiago Harina, fechada en mayo de 1961, habrán recordado de inmediato aquel desaparecido edificio situado en la confluencia de las calles Manuel Iradier y Fueros, con la entrada principal en Chaflán entre las dos calles. ¿Cuántas anécdotas de él nos podrían haber contado tanto el autor de la fotografía como el hijo predilecto de la ciudad, Venancio del Val, que trabajaron allí durante años dentro de su larga trayectoria de funcionarios municipales? La Alhóndiga estuvo en esa ubicación durante 59 años, pero su historia se remonta a siglos atrás. Es en el siglo XVI cuando, por una provisión de doña Juana en nombre de Carlos I, se ordena construir lo que entonces se llamó Casa del Peso. Esa primitiva alhóndiga estaba en parte del lugar donde luego se construiría la Manzana de los Arquillos, próxima a la iglesia de San Miguel. Según nos cuenta Landazuri en su Historia Civil de Vitoria, el edificio de alhóndiga y casa consistorial era uno mismo en la ciudad y servía también para teatro. Efectivamente, en el siglo XVII se construyó un teatro a espaldas de la casa consistorial alhóndiga, según se puede ver en el plano del proyecto. Aunque la idea primitiva es que fuera únicamente para representaciones teatrales, en 1622 empezaron las obras como teatro, terminándose como granero. De ahí que la condesa D'Aulnoy, cuando describió sus impresiones sobre el teatro, lo hizo diciendo que su decoración no era magnífica, puesto que el escenario estaba alzado sobre toneles. Se conoce que el tablado era de quita y pon, utilizándose para su montaje los mismos toneles de las mercancías guardadas en el local. Con la construcción de la Plaza Nueva, la casa consistorial se trasladó a ella en el lugar donde continúa actualmente, celebrándose la primera sesión el 24 de diciembre de 1791. La Alhóndiga permaneció unos pocos años más en su primitivo emplazamiento, hasta que en 1796, estando planificándose la construcción de ese tramo de los Arquillos, se trasladó a la planta baja del hospital, que se había fundado como de Santa María del Cabello, pero que enseguida se llamó de Santiago, cuya ubicación al este de la Plaza Nueva se puede ver en el plano que levantó justo Antonio de Olaguíbel en esa época. A principios del siglo XIX comienza la construcción del nuevo Hospital de Santiago. Estaba previsto que una vez concluidas las obras se construyera en el solar un nuevo edificio para albergar el teatro y la Alhóndiga. Los problemas de la época, invasión francesa, guerra de la independencia, etc., demoraron el proyecto. Al final, en 1822, se inauguraron los nuevos locales. La convivencia entre teatro y Alhóndiga no fue buena. Por un lado, se decía que para Alhóndiga, que era el fin principal de la construcción, se había destinado un sótano húmedo donde se perdían los géneros. Por el otro, que los olores eran molestos para los que asistían a las representaciones. En 1825 se decidió levantar una nueva en el terreno que había ocupado la cárcel, al lado de la iglesia de San Vicente, en el lugar donde luego estuvo el Parque de Bomberos y en la actualidad el DENSAC. Con la llegada a Vitoria del ferrocarril en 1862, se planteó la conveniencia de cambiar su situación a un lugar cercano a las vías. Fueron varias las mociones presentadas a lo largo de bastantes años, hasta que por fin, en 1897, salvando numerosos impedimentos,
se colocaba la primera piedra del edificio fotografiado por Santiago Arina. Todavía surgirían algunos problemas y no es hasta 1904 cuando definitivamente el proyecto se hizo realidad. Según los planos iniciales, la entrada iba a estar en línea con la calle de los Fueros, pero al final quedó en el chaflán de las dos calles, Fueros y Manuel Iradier. Anejo estuvo el depósito del pescado fresco situado frente al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. En 1963, el servicio de Alhóndiga cesó al desaparecer los arbitrios municipales. El edificio no se derribó hasta 1968. El solar que ocupaba era inmenso, como se puede comprobar en las fotografías, y en la prensa de la época se lanzaba la indirecta de que podía valer para aparcamiento o zona de esparcimiento, pero unas nuevas edificaciones ocuparon enseguida el espacio.